Gracias a todos. Antes de arrancar, y lo hago en todas las presentaciones, arranco como en realidad arranca la novela. Y dice así: en la vida hay momentos mágicos, infinitamente fantásticos, que cuando se terminan, cuando llegan a su fin, te destrozan. Pero con el tiempo, cuando la herida ya se ha cerrado, piensas: ¿y si eso no hubiese sucedido, qué sería hoy? Al fin y al cabo somos causa de algo, y lo que nos sucede siempre tiene una consecuencia. Para mí estar hoy aquí es un acto de reencuentro, primero con Cerrito, luego con la gente y también conmigo mismo. Y no solamente es un reencuentro con Cerrito, sino que es un deber que tengo. Y es un deber moral como adulto que tengo yo y como adulto que tenemos todos, porque cuando realmente un niño sufre situaciones de maltrato sistemático y acoso entre pares, y tal vez no pares, es lo que hoy llamamos bullying. Bueno, lo que en realidad hace mucho tiempo que se llama bullying. No se trata de cosas de niños, no se trata de que se arreglen que son niños, no se trata de decir déjenlo, tapémoslo. Se trata de que hay que escuchar, se trata de que hay que hablar y se trata de que hay que actuar. Yo quiero hoy agradecer infinitamente a Ulises, al intendente del pueblo, porque desde el año pasado que traje la novela, que la quería dejar en esta biblioteca porque para mí eras parte de este reencuentro con el pueblo, pues me recibió con los brazos abiertos, comentamos la temática y bueno, y a partir de ahí se fue gestando algo diferente en mí con el reencuentro con el pueblo. También quiero agradecer a José Palacios, a Catena, porque desde el momento que nos pusimos en contacto para lo que hoy estamos todos aquí, pues con su comunicación y con su día a día, pues está esto, ¿no? Y también quiero agradecer a todo el equipo de comunicación, porque sin ellos no estaríamos donde estamos. Y también quiero agradecer a todos los que están aquí presentes por el reconocimiento de la novela, porque nunca pensé que esto hoy, a día 9 de enero, pues yo estaría sentado aquí contando mi historia. Así que muchas gracias a todos y decirles que todos tenemos un reto y que tanto las autoridades políticas, las autoridades educativas, los padres y quienes no somos padres tenemos una tarea bastante importante. Y ese es el mensaje que yo quiero dejar, más allá de, evidentemente, contar una historia que es real, lamentablemente es real, pero bueno, quiero dejar un mensaje que es: intentemos ser un poquito más maduros emocionalmente quienes estamos a cargo de los niños y decir no al maltrato, al acoso o al bullying, como queramos llamarlo. Yo no sé si saben, pero en la Argentina el bullying es un gran problema. El 70% de los niños en la Argentina siempre sufre algún tipo de maltrato. Y en la provincia de Entre Ríos hay un 3% de acoso escolar. Y cuando hablamos de bullying, siempre decimos que es pegarle a un niño. El bullying es acoso verbal, es humillar, insultar, menospreciar, es exclusión de una persona, es ignorar, es inventar y es decir historias falsas. Yo vengo de España y en España 8 de cada 10 niños sufren acoso escolar. Es un poco grave también. Pero bueno, mi objetivo es que nos vayamos de aquí pensando y reflexionando si lo que hacemos lo hacemos pensando en el otro o solamente reflexionamos en el momento y decimos qué le vamos a hacer y seguimos tapando. Creo que muchos son padres, no sé si cuántos han... Me gustaría que levanten la mano cuántos han leído la novela. Ah, bueno, muchos. Detrás de los muros del convento es una historia que está narrada en primera persona. Es una novela que tiene como eje los 10 años que yo estuve dentro de un seminario, podemos decirle, de un convento en realidad de religiosos. Se supone
que dentro de la vida religiosa. Pero insisto, esto no es una crítica a la vida religiosa ni es una crítica a la Iglesia, al contrario, es una manera de verme y de cómo este personaje se veía dentro de lo que era la vida religiosa. Se supone que en la vida religiosa todos somos hijos de Dios, todos somos llamados a predicar el Evangelio, nos respetamos, nos queremos, vivimos en comunidad. Se supone. Pero bueno, ahí dejo que cuando lean la novela también saquen sus propias conclusiones. Y es verdad que dentro de los conventos o dentro del seminario siempre hay gente que hace el bien, es verdad. Y también lo menciono en la novela. A mí, ¿qué me pasa? Que cuando empecé a escribirla, a esta novela que nunca pensé que se iba a transformar en un libro, dentro del convento intentaba escribir para ver si realmente era yo el que estaba desubicado dentro de donde estábamos o realmente pues pasaba la realidad que era estábamos haciendo estrategias para poder sobrevivir dentro de un convento que se supone que todos somos hijos de Dios. Pero bueno, eso es otro capítulo y un poco yo quiero centrarme en esto que para mí es más importante. Y cuando la gente empieza a leer Detrás de los muros del convento, siempre digo que hay que dejar de lado los prejuicios, que hay que abrir la cabeza, que tenemos que saber que todos somos humanos, inclusive quienes están dentro de un convento, que nos equivocamos, que cometemos millones de errores y que al final todos tenemos un pasado. Entonces, siempre cuando somos como somos es porque tenemos que mirar qué nos ha pasado en nuestra niñez, en nuestra adolescencia. Entonces, dentro del convento yo entendí que estaba conviviendo con más de 15 personas que también tenían un pasado, tenían una historia. También venían de haber sufrido bullying, haber sufrido acoso sexual. Otros que no tenían ni idea por qué estaban allí, porque tal vez sus padres, cuando tenían 11, 12 años, los habían metido dentro de un convento porque no podían con 6 niños, entonces uno de ellos tenía que estar dentro para de alguna manera ser educado. Entonces al final había diferentes historias y ahí te das cuenta que las emociones no curadas o las emociones o los sentimientos que tenían empezaban a surgir de problemas con el trato con el otro. Al final yo lo que me pasaba era que necesitaba encontrar un referente dentro del convento y no lo tenía. Los relatos que hay en la novela, las situaciones que te llevan, al final, todos esos 10 años, yo empecé a hacer el ejercicio y termino pues dándome cuenta, y es un poco también donde invito a cada uno de los lectores a reflexionar si ese personaje que está en esta novela se metió dentro de la vida religiosa por vocación, o por salir, o por escapar. Y ustedes dirán, ¿escapar de qué? Pues al final este personaje tuvo que hacer una mirada hacia su infancia y cada capítulo vas conociendo cada vez más a este niño y a este adolescente. Un niño que cuando yo empiezo a darle forma, quería que quien lea la novela sienta lo mismo que yo sentí. Que intente de alguna manera ver que todo aquello que le haces a una persona de 7 años es una esponja y al final, cuando ya empiezas a madurar, pues te encuentras que no sabes para dónde disparar. Entonces todo eso empecé a darle vueltas y no sabía cómo ponerlo porque era incapaz de mirar y de llamar a las cosas por su nombre. Cuando empecé a tener esa capacidad de verme y esa capacidad de entender lo que estaba pasando a ese seminarista, me di cuenta que al final era que no tenía una infancia pues sana, no había crecido como realmente debe crecer un niño, porque a los 7 años, en realidad empecé a darme cuenta que a los 6 años, cuando tuve una hermana que de la mañana se fue, se despidió y no volvió nunca más, yo creo que mucha gente aquí se acordará, todo eso me llevó a que luego de repente
este personaje recibe casi un año más tarde 3 hermanas diferentes que tampoco entendía. Entonces, claro, hay que ubicarse en poner en la cabeza de un niño de 6, 7 años esta parte. Y a esto hay que agregarle un condimento importante, que es que ese niño empieza a sufrir acoso, maltrato, humillaciones, porque adultos que para ellos era una diversión, a este niño le generan un trauma, que es acoso sexual. Es súper difícil decirlo y manifestarlo a viva voz, primero porque donde me encuentro, pero llegó un momento que tenía que no solamente escribirlo, sino que manifestarlo. Y es ahí donde empecé a darme cuenta que no había sanado a aquel niño, que no encontraba su lugar. Y me di cuenta que el único lugar donde estaba protegido, donde nadie lo juzgaba o prejuzgaba, era en la vida religiosa, era en la iglesia. Cuando uno es niño, cuando uno tiene 8 o 9 años, cuando tiene 10 años, hasta la adolescencia, siempre empieza o intenta buscar un referente en su vida. Puede ser su padre, su madre, sus amigos. Pero claro, aquí tenemos que sumar otro condimento más, que este chico empieza a darse cuenta. Y insisto, hay que situarse en esa época. Entonces nos encontramos con que este niño, además de sufrir acoso sexual, empieza a descubrir su cuerpo, a descubrir que le gustan cosas diferentes al resto, y que eso en este pueblo, en ese momento, era mal visto. Entonces asume una culpa, asume una responsabilidad, un niño de 7 años, que insisto, hay que ponerse la piel de ese momento. Entonces ese niño empieza a crecer y a los 15 años encuentra un referente, encuentra una persona a la cual puede decirle o manifestarle que tiene inquietudes vocacionales, tal vez las tenía. Es lo que sigo insistiendo, invito a cada uno a que lea y realmente descubra si ese niño que no sabía por dónde disparar tenía inquietudes vocacionales. Y cuando le cuenta a ese referente, que era un sacerdote, que le gustaría estar dentro de la vida religiosa, ese sacerdote no se porta bien, porque empieza a hacer exactamente lo mismo que sufre aquel niño que tenía 7 años. Entonces, claro, es difícil porque yo crecí pensando que la responsabilidad era mía. Yo crecí porque dije, bueno, tal vez porque soy homosexual, me tengo que llevar este problema a mi vida. Pero resulta ser que cuando tuve 38 años me di cuenta y tuve que llamar esto por mi nombre y decir, es que era un menor. Pero más allá de ser un menor, más allá de poder haberlo manifestado, que fue incapaz de decirlo, yo crecí emocionalmente destrozado, porque me tuve que ir del pueblo con 20 años odiando el pueblo, porque en realidad por donde miraba era señalado, era juzgado. Tal vez mucha gente de aquí dirá que ¿por qué no lo dijiste antes? Pues es muy difícil y creo que hasta el día de hoy lo llevamos 38 años después y sigue pasando, ¿no? Pero en ese momento, insisto, es un poco la reflexión que hace ese adulto al ver y al reconocerse como niño. Con un niño con una pérdida, con una elaboración del duelo que ni siquiera es capaz de hacerlo porque sigue siendo un niño, con adultos que al final lo que hacen es destrozarle la vida a un niño y no sabe ni siquiera cómo decirlo. Entonces, yo lo que sí les digo, y a partir de aquí es donde intento decirle a la gente que mire o que cuando lea la novela lo haga sin juzgar, sin buscar el nombre, porque al final aquí para mí es lo más difícil, porque si estoy en otra presentación fuera del país es más fácil porque nadie me va a preguntar el nombre exacto de la persona. Tampoco es mi objetivo ese, porque creo que la vida se encarga de poner a cada una de las personas en su sitio, siempre, independientemente del tiempo. Pero creo que la vida es justa y siempre digo, y lo digo al inicio de la novela, si uno pasa por todo esto,
al final uno encuentra la manera de salir. Y pasa en todo, pasa en una depresión, pasa en la elaboración de un duelo, tarde o temprano uno necesita salir de ese anclaje y empezar a evolucionar. Yo creo que no importa cuando se produce el cambio, porque el tiempo pasa, pero la vida solo es una. Y un poco lo que hago en la comparativa, porque tal vez algunos se preguntan ¿por qué 10 años dentro de un convento si sabías que eras gay? ¿Por qué 10 años? ¿Por qué no saliste antes? ¿Qué te pasaba? Y demás. Y esto yo lo pongo en paralelo con una persona que sufre violencia machista, que en ese momento, cuando una persona puede manifestarle a un ser querido lo que le pasa, esa otra persona le dice: no entiendo por qué no lo dejas, no te quiere, te maltrata. Y hay un momento de lucidez, tal vez aquí hay profesionales que me pueden corregir, pero hay un momento de lucidez en donde uno dice: tenés razón, me voy a ir. Pero cuando volvés, cuando te metes en la burbuja, cuando te metes en ese círculo, es difícil salir, porque el miedo y la incertidumbre es lo peor y el peor enemigo. A mí me pasó que tuve miedo a los 7 años, me pasó que tuve miedo a los 15 años, me pasó que tuve miedo a los 20 años cuando le dije a mi madre y a mi padre que me iba a un convento, y volví a tener miedo cuando muere mi padre en 2006, donde yo dije que volvía al pueblo, pero evidentemente era incapaz de volver. Entonces, este personaje que van a ir recorriendo a lo largo del libro, el libro es muy explícito. La novela intento que la gente conecte emocionalmente, que sientan los mismos olores, que sientan las mismas sensaciones, porque creo que es la manera de empatizar con el otro. No por generar morbo, porque no busco eso, sino que busco que toda aquella persona que lea el libro y que se siente identificada o que haya pasado por alguna situación similar o peor que la que uno puede pasar, que este personaje ha pasado, que tenga la capacidad de levantar la mano y de hablarlo. Y para mí es un mensaje, y es lo que quiero transmitir, que es un deber que tenemos todos, y creo que los padres tienen que conectar con sus hijos más allá de nivel material, emocionalmente, porque luego nos arrepentimos. Entonces, para mí es súper importante y me llena de honor estar aquí y decirles que si alguien ve alguna situación de bullying, de maltrato, que levante la mano y actúe rápidamente. Lo digo en primera persona porque me costó 38 años de poder decirlo. Una situación horrorosa en donde uno se va a dormir y no sabe cómo hacerlo. Creo que si hubiese pasado, o si hubiese tenido otro tipo de personalidad, tal vez hubiese sido otro final. Lamentablemente pasé lo que pasé, pero es cierto, y esto no es de victimismo ni nada, al contrario, porque aquí también hay risas. Creo que si no pasé por lo que hubiese pasado, no sería quien soy. Para mí es una historia de sanar, es una historia de cerrar un capítulo, es una historia de decirle a todo el mundo que, y va más allá de la vida religiosa, de un seminario, también va de una pareja, quien tal vez uno está en un círculo que dice: estoy por estar con mi marido, con mi esposa. Pues yo creo que hacia el final uno se levanta todas las mañanas, agradece, que es lo más importante, y es feliz. Hay que continuar. Pero si uno está en un sitio que sabe que no es el suyo, el tiempo es el tiempo, pero creo que las oportunidades no pasan 2 veces. Entonces, no hay que tener miedo, lo digo yo en primera persona, pero creo que hay que agarrarse y aferrarse a lo que uno quiere y aprender a disfrutar de cada momento. Para mí es un mensaje para que intentemos detectar y detener situaciones que al final te llevan a que estemos hablando de bullying. Para mí es un compromiso que tienen las instituciones, todo tipo de instituciones, independientemente de cuál. Es cierto que, porque soy de aquí, que nos preocupamos, y lo dije esta mañana en un medio, nos preocupamos demasiado por la vida de los otros y nos preocupamos muy poco por la vida personal de cada uno. Entonces creo que es una reflexión que hay que hacer. Conmigo, hace 38 años, 39 años, se preocuparon demasiado de mi vida, pero nadie tuvo la capacidad ni la valentía de sentarse con mi madre o con mi padre y decirle: está pasando esto.
nadie tuvo la capacidad ni la valentía de sentarse conmigo y decir lo que me estaba pasando, o al menos guiarme. Entonces, yo invito a que somos adultos, que cuando se vea que hay una víctima, que no se base, que la víctima no tenga que irse del instituto o del centro educativo, sino que se sienten dos padres como emocionalmente maduros, tanto la víctima como aquella persona que está haciendo acoso, haciendo bullying, y tengan la capacidad de hablar. Es un pueblo solidario, es un pueblo que crece, y creo que es un pueblo que también entiende. A mí me ha impactado mucho para bien, lo dije también esta mañana. Creo que la gente de tercera edad o generaciones más mayores que las mías tienen la capacidad de entender y de aceptar mucho mejor que mi generación y que generaciones que vienen detrás. Y es un problema, porque si hace 38 años la persona que está aquí sentada se largaba a llorar en silencio porque no tenía ni idea cómo avanzar, imagínense quienes tienen niños hoy y pregúntense si todo está perfecto. Y no hablo de lo material, sino que hablo de lo emocional, que para mí es lo más importante y lo que deberíamos preocuparnos y ocuparnos. Para cerrar un poco también, y para no ser muy monótono, porque me gustaría también ver si alguien quiere decir algo al respecto, yo sí digo que además de sentir esa culpa que llevaba dentro y crecí con ello, también es cierto que no todo fue malo dentro de estos 10 años dentro de un convento, porque es verdad que pude descubrirme, que pude enamorarme, es muy contradictorio, pero es así. Hay una historia que la cuento en el libro, tampoco la voy a contar porque quiero que la gente lo lea, pero sobre todo el libro tiene temáticas como la capacidad de aceptarse, de entenderse, de conocerse y de reencontrarse con uno mismo, que para mí es el pilar fundamental. Cuando en realidad simplemente quería terminar, si me permites, con una frase del libro. Bueno, en realidad quería leer dos partes, no para generar, sino para que entiendan, y dice así: de pequeño contaba cuánto tardaba en ir de la plaza a la escuela y de la escuela a la iglesia. Sabía que al llegar a la fuente de agua que estaba en la plaza del pueblo, comenzaba la realidad. Allí estaban sentados los más grandes y de lejos se escuchaba: vení, maricón. Otras veces, algunos pasaban rápidamente a mi lado en bicicleta y de un golpe seco me despeinaban. Yo intentaba hacerme el fuerte, seguir contando cada paso y avanzar, no llorar y alentarme. Vamos, que tienes 10 años, ya sos mayor. Me daba mucha vergüenza caminar con mis amigos y que de repente se escuchara un grito a lo lejos que decía maricón. Cuando volví al pueblo, el asiento seguía en el mismo lugar, pero no vi a aquellos que eran mayores como yo. Ojalá hubiera podido encontrarme cara a cara con cada uno y decirles: aquí estoy, he vuelto. 127 pasos había desde el inicio de la plaza hasta mi escuela y 17 pasos de la escuela a la iglesia. Al volver a mi casa los contaba. Siempre me acompañaba mi maestra. Me encantaba llevarle su maletín. Era una de las estrategias que usaba para que nadie me gritara o me pegara. Y para terminar, y un poco, tampoco es un libro donde hay pena, bueno, simplemente quiero transmitir y decir que cuando sientas el miedo y el vacío e intentes proyectarte y lo único que visualices sea temor y penumbras, no declines. Los mediocres se conforman con la asimilación. En cambio, los aventureros son los que van por la vida rompiendo dogmas y obteniendo respuestas a sus proyectos. Muchas gracias.
pregunten cómo están y que vean, y que si ven alguna situación rara, si ven que hay vejaciones, humillaciones o historias falsas, porque somos mucho de historias falsas, que se denuncie, sea la institución que sea el lugar que sea. Y yo creo que para mí las instituciones políticas están preocupadas y ocupadas por esto, entonces tenemos el apoyo de quienes hoy gobiernan la ciudad de Cerrito. Y en las instituciones, si cada uno de ustedes tiene hijos y ve que no dan pelota, pues levanten la mano, porque están los medios, y creo que esto es importante. Entonces, dejémonos de preocuparnos tanto por la vida del otro en vano, y si realmente vemos que hay un niño que está sufriendo esto, actuemos rápido. Porque creo que ese es el mayor beneficio y eso es mi mensaje en el libro, no hay más. O sea, yo no busco la pena, no busco el victimismo, porque esto pasó y evidentemente no quiero que se repita. Y yo veo a mis sobrinos y tampoco quiero que esto suceda en la vida, por enfermos que suelen estar otro tipo de personajes. Entonces, ese es mi mensaje, y para cerrar, decirle que cada uno disfrute de la vida, porque la vida es súper corta, que hay que disfrutarla, que hay que vivirla, que hay que masticarla, y que si uno tiene algo anclado del pasado, hay que analizarlo, mirarlo y disfrutar de la vida. Ser felices. Nada más, gracias.